paciente, la postura del paciente. Entonces, son datos clínicos que ustedes van a obtener. Por lo tanto, en esta materia, el clínico debe aprender a observar, a escuchar, a sentir. Entonces, estas manifestaciones las van a ver, como ven ustedes en este caso, en el paciente en el pasillo. Antes de la pandemia, como ustedes ven, muchos de los, no hay ninguno está utilizando barbijo. Entonces, es una marcha paraparética que nos induce a pensar una lesión de primera neurona, ya sea cortical o medular. Pero también los signos constituyen algunos hallazgos que vamos a encontrar. Una micción colúrica, una orina colúrica, por ejemplo, constituye un signo. También aquellos hallazgos imagenológicos o en los exámenes de gabinete, el infiltrado en vidrio esmerilado periférico en una tomografía muy sugerente, signo de una neumonía por SARS-CoV-2. Entonces, los signos también forman parte aquellos hallazgos de laboratorio, una punción lumbar, el ver las características de un líquido cefalorraquídeo claro, santocrómico, sanguinolento, se constituyen en signos que nos van a inducir a pensar en una meningitis, por ejemplo, a líquido claro, viral o micótica. Un líquido santocrómico nos inducirá a pensar en una tuberculosis cerebral o en una hemorragia subaracnoidea en el caso de un líquido sanguinolento. Y obviamente el citoquímico y resto de los exámenes nos ayudarán aún más a confirmar nuestra hipótesis diagnóstica. Entonces, los signos no solo están en el cuerpo del paciente, también algunos hallazgos en los exámenes de gabinete se constituyen signos. Y el síndrome es el conjunto de aquellos signos y síntomas. Y el síndrome tiene en común el mismo fenómeno fisiopatológico. Entonces, puede haber distintos síndromes con un mecanismo fisiopatológico común, pero puede obedecer a distintas causas. Y cuando estos signos y síntomas obedecen a una sola causa, ahí hablamos de una enfermedad propiamente dicha. ¿Ya? Un ejemplo y bien característico es que, por lo tanto, en esta materia ustedes van a aprender a conocer las manifestaciones de distintas patologías y lo más importante, lo que uno quiere aprender y lo que uno quiere equivocarse menos, es a diagnosticar estas determinadas patologías. Y el diagnóstico va a ir en distintos grados de complejidad y de precisión, según ustedes vayan leyendo y según ustedes vayan aprendiendo. Es decir, cuanto más lean, cuanto más conocimiento adquieran, la precisión de sus diagnósticos va a ser mayor. Siempre iniciamos con un diagnóstico sindrómico. Un ejemplo, una insuficiencia cardíaca, síndrome de insuficiencia cardíaca. Haremos un diagnóstico anatómico para precisar el lugar que está produciendo esta insuficiencia cardíaca, una insuficiencia mitral, es decir, una valvulopatía mitral. Ahí estamos dando un diagnóstico anatómico. Y finalmente, un diagnóstico etiológico, que corresponde a una endocarditis bacteriana, por ejemplo, como la causante de la insuficiencia mitral y esta, a su vez, la insuficiencia cardíaca. Les presento el caso de un paciente de 50 años, portador de cardiopatía chagásica, el cual manifestaba la aparición súbita de hemiplegia o pérdida, debilidad de un hemicuerpo. Entonces, con estos datos muy sugerentes, ya en la enfermedad actual nos planteamos una hipótesis diagnóstica para que el examen físico no sea fácil, sepamos qué buscar y qué revisar. En este caso tenemos al paciente con una marcha, por ejemplo, parética, se ve la plegia en realidad del miembro inferior izquierdo. Otro dato importante podrá ser la paresia mínima que ustedes pueden observar en algún miembro. La hiperreflexia, otro dato clínico importante, ¿no? Perdonen ustedes. Y un signo característico también, el Babinski, ¿no?
Entonces, con estos datos al examen físico, nos estamos dando cuenta, doctores, que podemos estar frente a un diagnóstico sindrómico, como es el síndrome piramidal o síndrome de primera neurona. Iremos a hacer un diagnóstico anatómico de acuerdo a los hallazgos, la ubicación del infarto isquémico o hemorrágico y finalmente un diagnóstico etiológico que corresponde a un émbolo cardíaco por una fibrilación auricular que ha producido un embolismo y ha producido un infarto en el hemisferio izquierdo o derecho, dependiendo de nuestra semiología. Entonces llegamos a esa complejidad de diagnósticos. El diagnóstico sindrómico, un síndrome piramidal que obedece a muchas causas. El diagnóstico anatómico nos permite ubicar el lugar hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo. Será el territorio de la arteria cerebral anterior, media o posterior, dependiendo de los hallazgos que encontremos. Finalmente, el diagnóstico etiológico, un émbolo cardíaco debido a una fibrilación auricular. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico completo, diríamos un síndrome piramidal por enfermedad cerebrovascular isquémica de la arteria cerebral media por un émbolo cardíaco secundario a una arritmia cardíaca. Entonces, los diagnósticos van aumentando en complejidad de acuerdo a los hallazgos que uno vaya haciendo y en algunos casos también los hallazgos que vayamos a encontrar con los exámenes complementarios, que como su nombre lo dice, son complementarios a nuestro diagnóstico. Uno los va a solicitar de acuerdo a su sospecha clínica en casos de diagnósticos diferenciales o para determinar gravedad de la patología que uno sospecha. Un dato o algo importante que tenemos que aprender son aquellos signos llamados patognomónicos, ¿no? Son aquellos cuya presencia, la única presencia de estos, nos van a hacer el diagnóstico. Uno de ellos será el pulso saltón, por ejemplo, pulso Corrigan, que aparece como dato de una insuficiencia aórtica. O los dientes de Hutchinson, patognomónicos de la sífilis hereditaria. ¿Ya? Si bien estos signos están presentes así en determinadas patologías, son los menos, ¿ya? Generalmente para dar un diagnóstico preciso utilizamos la sumatoria de signos, de síntomas, sobre todo a través de la anamnesis, para realizar un diagnóstico. Por lo tanto, al conceptualizar este concepto, diríamos que un signo patognomónico es aquel que su sola presencia nos ayuda a confirmar una enfermedad. Eso querría decir que tendríamos que tener una sensibilidad y especificidad del 100%, y eso pocas veces se da en la medicina. De existir pueden haber, pero se da en pocos casos. Y para eso vamos a nuevamente recordar un poquito algo de estos conceptos de sensibilidad y especificidad que para ustedes de repente ha sido pasado por alto ya en las materias de bacteriología, de parasitología, donde determinados métodos diagnósticos tenían un cierto grado de sensibilidad y especificidad para ayudarnos al diagnóstico. Y lo mismo pasa en todo, en síntomas, en signos, etc. Sensibilidad se define como la capacidad de una prueba, un síntoma, un signo, de estar presente o dar positivo cuando el paciente realmente está enfermo. Es decir, nos ayuda a confirmar una enfermedad. En cambio, la especificidad es la posibilidad de una prueba, un síntoma, un signo o un hallazgo de darnos un negativo cuando realmente el paciente está sano. Es decir, es aquello que nos ayuda a descartar enfermedades. ¿Y por qué hago referencia a este concepto? En el caso, por ejemplo, del signo de Babinski, para ver si me han entendido, tenemos que esta prueba tiene una sensibilidad, este signo de Babinski, del 84%. Y vean ustedes, una especificidad del 100%, para que ustedes entiendan. Nos permite afirmar que la vía piramidal está alterada en un 84% cuando está presente. Pero nos da tanta confianza, es decir, nos permite excluir esta entidad o una alteración en la vía piramidal cuando no está presente. Es decir, si yo no encuentro
este signo, puedo estar segura de que no hay trastorno de la vía piramidal, ¿no? Entonces, como especificidad nos ayuda mucho el signo de Babinski. ¿Y por qué hacemos, por qué les pongo estos conceptos? Porque la medicina basada en evidencia es la medicina que usamos para tratar de equivocarnos menos. Es decir, vamos a tratar de utilizar de manera explícita, de manera juiciosa, la mejor evidencia que tengamos para tomar decisiones, en este caso para tratar de diagnosticar una entidad patológica y no equivocarnos en el tratamiento, ¿no? Existen consideraciones especiales para ustedes. El tiempo es uno de ellos, el desarrollo tecnológico a los cuales hemos estado expuestos con mayor frecuencia en los 2 últimos años a través de la telemedicina, etcétera. Pero en ningún momento, doctores, nos vamos a nosotros convertir en simples escritores de solicitar exámenes complementarios para cualquier cosa, como una rutina. Entonces, si hacemos esto, nos desviamos a aquel lado de la medicina que incrementa costos y además nos hace perder aquel criterio que debemos utilizar para solicitar cualquier estudio diagnóstico y nos convertiría en cualquier computador simple donde uno anotaría todos los datos, síntomas que tiene y al tiro saldría el diagnóstico. Y ustedes van a ver que la medicina no es así. Utiliza un razonamiento lógico, utiliza criterio clínico para hacer distintos diagnósticos diferenciales y finalmente dar un diagnóstico certero. Y nos vamos a adentrar ahora en aquello que Hipócrates nos dio ya una referencia para anotar todos aquellos nuestros procedimientos. Y ¿para qué realizar una historia clínica? Que es el primer tema que ustedes, un fascinante tema que ustedes de aquí en adelante van a realizar para toda su vida. Y la historia clínica nosotros la realizamos para saber hacer sabiendo lo que estamos haciendo. Es decir, que vamos a graficar, vamos a escribir todo nuestro razonamiento, nuestros datos obtenidos del paciente, los datos obtenidos al examen físico, para saber hacer lo que estamos haciendo. En la historia clínica existe la tradicional y la basada en problemas. La historia clínica tradicional, pienso yo que nunca va a pasar de moda, si bien se está automatizando, o sea, tenemos entrada a través del internet a historias clínicas digitales. Este esquema, los esquemas que se realizan, es decir, el juicio médico nunca va a pasar de moda. En la historia clínica de internación tradicional siempre se encuentran los datos estadísticos, una hoja donde se llenan estos, la hoja de la anamnesis o la entrevista, la parte más importante de la historia clínica, la exploración clínica. Cuenta con hojas de evolución para ir viendo cómo va evolucionando el paciente en cuanto a su patología. Tenemos una hoja de exploración, de exploraciones o estudios complementarios, la hoja de órdenes médicas, la hoja de signos vitales, del balance hídrico, la hoja de autorizaciones quirúrgicas, de protocolos, la hoja de analíticas, etcétera. Aquí ustedes ahora, los que van a rotar en hospital en un inicio, van a llegar a conocer de cerca cómo se maneja una historia clínica tradicional. En cambio, la historia clínica basada en problemas también la van a conocer quizás como seguimiento en las consultas externas, que tiene también sus ventajas y sus beneficios respecto a la historia clínica tradicional. Ustedes al aprender o al estar en tercer año van a realizar o van a aprender a realizar los 2 tipos de historias clínicas, ¿no? Podemos conceptualizar a esta, por lo tanto, como un documento médico donde vamos a anotar, vamos a describir la enfermedad, los hallazgos semiológicos, las medidas diagnósticas y terapéuticas empleadas. Es un documento legal. Por lo tanto, tomen en cuenta siempre bien esto y después vamos a aprender algunos conceptos al finalizar el tema de negligencia, tan utilizada, aunque no sin conocer el concepto, imprudencia e impericia, ¿no? Que nos va a llegar a dar los datos que obtengamos nosotros en esta historia, porque va a ser un testimonio del diagnóstico y la terapéutica que hemos empleado en ese paciente de acuerdo a las normas que nos rigen en la práctica médica. Es un documento también humano. De repente esta es la parte que uno quiere
tener más en su paciente, porque establece una relación entre el médico y el enfermo o el paciente con una única finalidad, que va a ser el alivio de la enfermedad, el alivio de aquella patología que lo han llamado buscar su ayuda, doctores. Entonces, la historia clínica se constituye en un documento legal, pero también en un documento humano. Es un documento, por lo tanto, privado, técnico, clínico ante todo, legal, obligatorio y sometido a reserva del paciente. En ahí vamos a registrar en forma cronológica ordenada toda aquella situación de salud del paciente y todos los actos médicos, además de los procedimientos que hemos ejecutado para intervenir la atención y para llegar a una solución del paciente. Ahora, muchos se preguntan, ¿y cómo es una historia clínica buena? ¿Cuál es la mejor? No necesariamente es aquella más larga o más corta. Una buena historia clínica será aquella que aporte datos necesarios para llegar al diagnóstico del paciente, ¿no? Algunos aspectos importantes antes de realizar la historia clínica es ver el lugar adecuado para esto. Se dice que un lugar adecuado debe ser cálido, bien iluminado, etcétera, donde se pueda realizar la relación médico-paciente. En los últimos tiempos, la cita o la entrevista médica, que era muy cercana, se ha perdido un poco. Tenemos una distancia social que nos separa, una distancia por salud. Incluso se han llegado a emplear métodos de barrera. Hemos utilizado los barbijos y aún en las salas COVID a las cuales hemos estado en contacto con este tipo de pacientes, hemos tenido que usar todo el material correspondiente para nuestra seguridad y la seguridad del paciente, que incluso ha sido imposible reconocernos. Muchos de los pacientes no nos conocían, excepto del nombre cuando hemos entrado a revisarlos, porque hemos tenido que utilizar indumentaria que quizás hasta antes no habíamos pensado utilizar. En todo esto también es importante el manejo del tiempo, ¿no? Si el tiempo, tenemos todo el tiempo para realizar la entrevista, también tenemos que empezar a hacer entrevistas en algunos casos dirigidas cuando los datos que nos aporta el paciente no llegan a nada, no nos dan un diagnóstico adecuado. Y eso ustedes van a aprender a medida que hagan las historias clínicas en hospital. Está de más decir la actitud que tiene que tener el paciente y la preparación que uno tiene que tener. Leer, estudiar todos los días para enfrentar a estos pacientes. Es importante también el escuchar, el saber preguntar, que como les digo, ustedes van a aprender a medida que realicen o elaboren su historia clínica. El registro de la información se dice, como ustedes tienen aquí un ejemplo, paciente con cuadro de 5 horas de evolución que se caracteriza por vómito gástrico, alzas térmicas cuantificadas en 38, medicadas con paracetamol, ninguna otra sintomatología, pero acá tenemos un defecto, ¿no? Ayer también nos dice, acude para realizar un OCE más UCE más ecoprostática. Entonces, ¿a quién me voy? En el hallazgo o en el resumen de su enfermedad actual o en toda la historia clínica se dice que no debe existir abreviaturas, precisamente porque no necesariamente ustedes van a leer su historia clínica, sino todo el personal de salud que sea necesario. Y cuando encontramos abreviaturas, nos encontramos con esa falta de información. Otra cosa importante es el registro con letra clara, doctores, con letra clara. En primer año tenemos una linda letra, segundo año, tercer año, cuarto, quinto año, imagínense sexto año. Entonces la letra de registro debe ser clara. Es importante también cuidar del lenguaje no hablado, el estar con el celular mientras el paciente nos está dando datos, el estar distraído es una falta de respeto, doctores. Todos tenemos una idea de cómo es la imagen de un médico, actualmente así quizá, o el personal de salud, un arquitecto, un chef. Para evitar esto, ¿no sería práctico, por ejemplo, ir de corbata y camisa a un área rural o presentarse al área del servicio COVID sin indumentaria necesaria de seguridad para el paciente y para ustedes? Entonces, a eso se refiere el lenguaje también no hablado, ¿ya?
Algo bien importante, su bata, doctores, no es un atuendo de moda. Por lo tanto, estas deben ser utilizadas y ahora más que nunca solo en las instituciones hospitalarias. No puede estar el estudiante de medicina exhibiéndose con el guardapolvo portador contaminado en la calle, por seguridad del resto de las personas. Y no solo por seguridad, por respeto a ustedes mismos. Eso quiere decir que esta indumentaria es intrahospitalaria. Es muy, muy molestoso, muy de falta de responsabilidad el ver en las calles a muchos estudiantes con los guardapolvos como si fuera cualquier trapo, cualquier indumentaria, doctores. Esa bata que ustedes van a ir portando de hoy en adelante requiere cuidado, requiere respeto y requiere responsabilidad. La estructura de la historia clínica, doctores, se divide en dos: el interrogatorio y el examen físico. Me voy a abocar yo a lo que corresponde el examen de la anamnesis. Es decir, vamos a aprender ahora, les voy a dar algunas pautas para realizar una anamnesis. El examen físico estará a cargo del doctor Durán, según entiendo, y también ustedes con más detalle van a ver en la materia de habilidades. Entonces, la anamnesis es la parte donde vamos a interrogar al paciente. Nosotros vamos a obtener síntomas, todo aquello quizás lo subjetivo que nos va a manifestar del paciente. Y esta consta de la identificación del paciente, todos aquellos datos que lo van a identificar, que van a ser propias del individuo que vamos a revisar o vamos a atender. La fuente de la historia y la confianza que merece, estará el motivo de consulta, la enfermedad actual o anamnesis, que constituye la parte más importante del interrogatorio, los antecedentes remotos, ya sea personales, familiares, para concluir con la revisión por sistemas, que nos va a aportar datos también importantes sin reemplazar a la anamnesis, obviamente. Además, será importante registrar el responsable, quien hace la historia clínica, la fecha y la hora en la cual se realiza, porque en muchos casos la manera en que un paciente consulta con ustedes puede ser muy diferente dentro de 3 días. Entonces, es importante registrar la fecha y la hora en la cual estamos realizando este primer interrogatorio. En la identificación tendremos que colocar el nombre completo del paciente, el género, por supuesto. Anteriormente, cuando yo era de la edad de ustedes, poníamos o género masculino o femenino. Actualmente se agrega el acápite de otro por la variabilidad de género que está surgiendo en esta última década. La edad del paciente, el lugar de nacimiento del paciente, pero no solamente el lugar, sino también la residencia, porque un paciente puede haber nacido en algún otro país, pero residir actualmente en Cochabamba. Entonces, esto es importante porque los factores de riesgo epidemiológicos van a ser muy diferentes del lugar de nacimiento al lugar de residencia. La fecha de nacimiento, el estado civil, la ocupación actual, la profesión en la cual ejerce el paciente. Puede ser un profesional en una determinada área, pero ejercer otra ocupación. Entonces, es importante poner no solamente la profesión, sino si está ejerciendo esta y la ocupación actual. Puede ser un paciente jubilado, una persona jubilada que era antes maestro, médico, pero actualmente está jubilada. La religión, el grado de escolaridad y el grado de instrucción es tan importante porque nosotros de manera inteligente tendremos que adecuar nuestros términos o nuestra jerga médica en cuanto a terminología al grado de instrucción del paciente para tratar de forjar o obtener la mejor riqueza de datos para nuestra historia clínica. El domicilio actual, para ver si el paciente vive lejos o no para una reconsulta, o directamente internar al paciente si el lugar donde vive es demasiado lejos o dista mucho del lugar donde ustedes están atendiendo. El familiar responsable que lo trae, la fecha de elaboración y la hora.
Estos datos son también llamados estadísticos porque para hacer estudios epidemiológicos nos aportan grandes datos como el género, la edad, etcétera, el lugar de origen, para ver determinadas patologías están en un determinado ámbito regional, la ocupación que nos predispone a algunas enfermedades. En este caso, por ejemplo, nosotros, personal de salud, estaríamos en mayor riesgo, se dice, de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Si no tenemos el cuidado necesario. La fuente de la historia es importante no solo anotar quién nos da la historia clínica, los datos para nuestra historia clínica, sino la confianza que uno tiene en esa persona para anotar. Tal es así que esto inclusive podemos obtener o podemos dar al finalizar la historia clínica, porque habremos hecho incluso un examen neurológico del estado de conciencia del paciente para ver si es fidedigno los datos que nos da. No necesariamente porque sea el paciente va a merecer confianza. En algunos casos incluso podremos describe el paciente síntomas de manera ambigua y los datos nos resultan confusos. Por lo tanto, la confianza que merece esta será relativa, no tendrá confianza o merece confianza realmente. Entonces, la fuente de la historia puede ser el mismo paciente, el familiar, el enfermero, etcétera. En algunos casos nos vamos a basar incluso solo en el examen físico, porque no va a haber una persona responsable, como en el caso de personas traídas al servicio de urgencia de la calle. Entonces nos basaremos solo en el examen físico para realizar un diagnóstico, ¿no? Pero la fuente de la historia, de ser posible, la vamos a poner y siempre también vamos a catalogar la confianza que merece para ver si los datos nos aportan o no en el resto de la historia clínica. El motivo de consulta. El motivo de consulta en los libros de semiología, en todo libro, nos dice debemos anotar lo más fidedigno, lo más parecido, lo que es a lo que se refiere el paciente con la manifestación que tiene. No debemos en ningún caso siempre sobreentender muchos términos, debemos utilizar los términos del paciente. Pero ¿a qué se refiere esto? No necesariamente se refiere a utilizar tal cual dolor de barriga, dolor de riñones, dolor de hígados, no, sino tratar de hacer referencia a ese síntoma lo más fidedignamente posible, ¿no? No sobreentender algunos términos. Un ejemplo claro que les voy a dar es, por ejemplo, cuando acude un paciente por dolor en el hemitórax izquierdo y el paciente lo describe así, entre paréntesis, como si le hubiera pisado un elefante, ¿no? Entonces, anotamos nosotros la referencia, pero también podemos anotar cuando no estamos seguros a lo que se refiere, entre comillas, los términos que ha utilizado el paciente, ¿no? Esto traducido ya en nuestra enfermedad actual con términos técnicos, podríamos decir dolor opresivo en hemitórax izquierdo. Lo mismo cuando un paciente viene con alteración en la catarsis, ¿no? Como por ejemplo deposición negra, pastosa, de muy mal olor. Entonces, en nuestro término técnico se referirá a esto a una deposición melénica que será reemplazada así en el transcurso al realizar el resumen de la enfermedad actual. Pero en el motivo de consulta ponemos el término que nos dice el paciente, pero además estamos traduciendo al término o al término técnico al cual se refiere. Y ojo, muy importante, sobre todo en nuestro medio y en cualquier lugar, estamos acostumbrados a usar el término medio, ¿no? Doctor, he venido por deposiciones oscuras. ¿Oscuras a qué se refiere? ¿Qué color? ¿Era medio negro, medio café? No, lastimosamente tenemos que aprender a saber preguntar y llegar a lo que se refiere en este caso, decir, era color negro, era color café, no hay medio café ni medio negro. Entonces en estos casos hacemos incluso comparaciones, mostramos los colores, era de este color negro, era de este color café, para precisar el motivo de consulta lo más correctamente posible.
¿no? Otro motivo de consulta puede ser el dolor al orinar. Ya en terminología técnica del personal de salud sería disuria, lo mismo que el orinar muy seguido, polaquiuria, que estos términos los vamos a utilizar ya en el transcurso de la enfermedad actual, ¿no? No está mal adaptar el lenguaje a términos técnicos, pero en la enfermedad actual, en las más de las veces en el motivo de consulta colocamos lo que nos dice el paciente y la traducción para nosotros en términos técnicos. Los motivos de consulta también pueden ser signos, ¿no? El aumento en volumen, en la pierna, podemos tener una hemorragia subconjuntival, etcétera, ¿ya? Los síntomas, pasa esto de traducir a términos técnicos cuando tenemos la exacta idea del síntoma. Pero existen términos, doctores, ambiguos. Por ejemplo, el término adormecimiento, que desencadena más de un concepto, lo mismo que mareo. Entonces, ahí en muchos de los casos cometemos el error de sobreentender nuestro concepto y sobreponer al del paciente, sobre todo cuando cambiamos a términos técnicos. Y eso es lo que nunca debemos hacer. A eso se refiere poner el motivo de consulta en términos del paciente, utilizar la terminología del paciente. Y hago referencia, y voy a concluir la clase con esto, con este término que vienen muchas de las veces los pacientes, el término mareo, ¿no? El paciente, ¿por qué viene usted, señor? Es que he tenido mareos. ¿Pero qué es mareo? Si yo conceptualizo mareo, el paciente puede referirse a vértigo. Y tengo que preguntar mareo. ¿Y qué es para usted mareo? ¿Qué siente cuando dice mareo? Si el paciente me dice, tengo una sensación de giro, me giran las cosas, o yo giro en torno a ellas, entonces estoy conceptualizando el término vértigo, que me va a inducir a pensar a trastornos vestibulares, a trastornos inclusive cerebelosos, ¿no? Será muy diferente cuando le digo al paciente, ¿qué es mareo para usted? Y me dice, tengo sensación de irme a un lado cuando estoy caminando, necesito estoy caminando como ebrio, entonces desequilibrio que me inducirá a pensar a trastornos de la propiocepción, cordones posteriores, inclusive también cerebelosos. O cuando el paciente me dice, tengo sensación de que se me nubla la vista y siento caerme cuando me estoy levantando. Y el paciente llama eso mareo. Entonces, esto nos induce a pensar a trastornos, por ejemplo, cardíacos, una hipotensión ortostática, etcétera. O finalmente, cuando dice mareo y no sabe expresar el paciente, dice que le duele la cabeza, tiene sensación de pesadez y lo define como mareo. Entonces, cuando tenemos estos términos ambiguos, doctores, que no entendemos, es necesario preguntar al paciente a qué se refiere, que nos haga analogías, porque como ustedes ven, mucho depende el identificar adecuadamente el motivo de consulta para hacer mi sospecha diagnóstica y hacer el resto de mi enfermedad actual. Si yo me equivoco en el término, en el motivo de consulta, voy a irme por las ramas del árbol y voy a desviar mi diagnóstico y en muchos casos voy a errar mi diagnóstico. Vértigo podría obedecer a causas desde vestibulares hasta cerebelosas, desequilibrio incluso en un paciente diabético con trastorno de la propiocepción, lipotimia me va a impulsar a pensar, voy a hacer un examen cardíaco somero, o el mareo mal definido asociado a personas ansioso-depresivas. Entonces, hace mucho el motivo de consulta. Es tan importante el identificar adecuadamente este motivo para el resto de mi historia clínica. ¿Ya? La enfermedad actual. Y voy a quedar aquí, doctores, me faltan 2 minutos. Utilizamos mnemotécnicos para que no nos olvidemos de algún detalle. Los mnemotécnicos no necesariamente siguen este orden y es así. Un síntoma, el que vamos a caracterizar y el que caracterizan todos los libros es el síntoma dolor, porque es el motivo de consulta más frecuente que ustedes van a tener. Y es así que utilizamos la mnemotecnia de 4A3C que está en el libro de Barbara Bates, donde nos indica A de área, localización del síntoma e irradiación.
factores agravantes y atenuantes, qué mejora, qué empeora, los síntomas asociados o acompañantes. Y las 3C de cantidad o intensidad que ustedes van a aprender en el transcurso de la clase, la calidad, cualidad de este síntoma y la cronología. No necesariamente, como les digo, vamos a hacer en este orden. El orden quizá va a ir variando a este orden más preciso. Empezar por la localización, la calidad, la cantidad o intensidad, el inicio, el contexto en el cual ocurre este síntoma, los factores que agravan, los factores que alivian y las manifestaciones asociadas. Quizá este sea el orden que ustedes van a emplear, sin olvidarse esta mnemotecnia, ¿no? Para no, me olvidé preguntar esto, voy a volver. No. Entonces, cuando ustedes van a seguir un orden adecuado y a medida que apliquen este orden, sus historias clínicas van a ser más completas y van a ser para ustedes más fáciles de realizar. Ahora, en la enfermedad actual es importante incluir resultados o cosas positivas, pero también negativas cuando realizamos diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Es importante mencionar algún antecedente importante, por ejemplo, en un paciente que tenga, como en un paciente que presenta en la noche una deposición negra de consistencia pastosa y mal olor. Hacia la madrugada tuvo otra deposición de similares características. Al ponerse de pie notaba que se mareaba. No ha presentado dolor abdominal, no ha ingerido aspirina o antiinflamatorios. Es la primera vez del problema. Ustedes, si comparan este resumen con este siguiente, ya cambiando nuestra enfermedad actual, un antecedente positivo importante que hemos obtenido de repente en la anamnesis remota, pero lo ponemos en la enfermedad actual porque denota importancia para nuestro diagnóstico. Paciente con antecedente de cirrosis hepática presentó anoche una deposición melénica y hemos cambiado nuestra terminología. Hacia la madrugada tuvo otra deposición similar. Al ponerse de pie ya no utilizamos el término mareo, sino utilizamos a lo que se refiere el paciente. Notaba sensación de caída inminente. No presentó dolor abdominal, no ingirió aspirina o antiinflamatorios. ¿Por qué ponemos algunos datos positivos? Porque nos impulsan a pensar de repente aquí en una hemorragia digestiva y este término que era mareo de repente a una lipotimia, a una hipotensión ortostática por pérdida de sangre y nos aleja del diagnóstico de una úlcera gástrica porque de repente no hubo dolor, no hubo un factor desencadenante como la ingesta de aires. Entonces, en la enfermedad actual vamos corroborando todos estos datos, doctores. Muy bien, doctores, voy a concluir la clase de toda la hora, me pasé 5 minutos para continuar el día miércoles, que voy a empezar, Dios mediante, más temprano, porque es tan extensa esta parte y tengo 2 clases a 3 para darles el resto. Así es que si existe alguna pregunta, vamos a realizar al finalizar el tema. A los estudiantes de la práctica que están con mi persona, los voy a ver a las 10 en el kilómetro 5 en el Hospital Seton en el área de informes, por favor, para evitar los mensajes en WhatsApp de cada uno de ustedes. ¿Está claro, doctores? Hasta aquí, a todos los estudiantes, bienvenidos nuevamente. Es el año más hermoso y fascinante porque ustedes ahora van a aprender a estar en contacto con el paciente y la materia de semiología es, ¿qué les puedo decir? Una materia fascinante donde van a aprender ustedes a hacer diagnósticos y esos diagnósticos esperemos que los lleguen a hacer al finalizar todo este año de manera más concertada, más asertiva para ustedes y fácil. Y eso es lo que se quiere con esta materia y las clases teóricas, hacer las cosas para ustedes simples, no muy tediosas, sino prácticas. ¿Alguna pregunta para ustedes, doctores? Espero que les haya gustado esta primera introducción. La siguiente, el día miércoles, voy a empezar más temprano, de ser posible, tal vez a las 6:10, si abusando un poquito y quitándoles el sueño, pero bueno, va a valer la pena.
Muy buenos días, doctores. Bienvenidos nuevamente. Igual a los estudiantes de mi clase práctica, a las 10 nuevamente les indico en el Hospital Seton, en el kilómetro 5, en el área de informes. No van a entrar todavía área de hospital hasta que yo les dé los tips necesarios para esto. En la primera clase. Muy buenos días, doctores. Bienvenidos.